Profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Bien, bien, bien. ¿Todo en orden? Bueno, vamos llegando ya a la última parte de la cursada. Para el día 15, seguramente va a ser el 15 o bien el 15, estamos hablando viernes 15 de noviembre o viernes 22 va a ser el segundo parcial. ¿Está bien? De modelado estamos hablando. Bueno, profe. Vamos a ver si es presencial o virtual. Veremos. Por ahora no tengo certeza. En el calendario habrán visto que en la página del IFTS todavía no figura presencialidad para esas fechas. Así que bueno, veremos. Si no hay presencialidad lo haremos virtual, pero seguramente va a ser el 15. Vayan previendo eso. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, les comparto. Profe, Sí. ¿me podría habilitar para entregar el de cuentas bancarias después, cuando pueda? Porque no llegué a hacerlo, pero ya lo hice. No llegué a entregarlo. Bueno, dale. Gracias. En el momento que tomo asistencia, ahí recordame, por favor. Bueno, Bueno, comparto, así presento lo que vamos a ver hoy. Bueno, se ve, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a avanzar con estos temas. Seguimos viendo diagramas UML. ¿Sí? Ya habíamos comenzado a ver los diferentes diagramas de comportamiento, ¿no? Diagramas de casos de uso fue lo último que habíamos visto, donde se presentaban en determinados casos de uso las acciones en su generalidad, ¿no? Las principales acciones o comportamientos que iba a tener nuestro sistema. A grandes rasgos, sin mayores detalles. Bueno, a partir de los diagramas que vamos a ver hoy, empezamos a ver un poco más de detalle de ese comportamiento. ¿Está bien? Haciendo un poco de foco, ¿sí? O de zoom, podríamos llegar a decir, en determinados aspectos de ese comportamiento. Obviamente que por ahí si hablamos de la totalidad de un software en el cual se incluyan muchas funciones, no va a ser suficiente o no va a alcanzar con un solo diagrama de este tipo, ¿no? Sobre todo si queremos mostrar algún tipo de detalle. Entonces, cuanto más grande es nuestro sistema, cuanto más funciones y acciones incluya, va a ser necesario más de un diagrama. Ahora, si son pocas las acciones o funcionalidades, quizás alcanza con un solo diagrama de estos tipos, ¿no? Donde vamos a ver un poco más en detalle, pero ya en ese detalle van a ir apareciendo las diferentes clases y las relaciones que hay entre las diferentes clases, pero a nivel de comportamiento. Si hablamos a nivel de comportamiento de las clases, en realidad son los objetos, ¿no? Las instancias de esas clases, las que ejecutan ese comportamiento, esas acciones. Entonces, estamos hablando de los diferentes métodos que esos objetos pueden ejecutar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, en estos diagramas van a aparecer un poco eso, ese detalle, ¿no? De cómo tiene lugar, sobre todo en los diagramas de secuencia, donde aparece la línea de vida o de tiempo, ¿no? de los diferentes objetos, y cómo se da la comunicación o la interacción entre los diferentes objetos que tienen algún tipo de relación. ¿Se acuerdan en el diagrama de clases donde definíamos las relaciones que
existían entre las diferentes clases, los diferentes tipos de relaciones. Lo de asociación simple, agregación, Exacto. composición. Y lo de asociación simple, ¿se acuerdan que era en las primeras instancias, ¿no? Pero esa asociación simple, dijimos que seguramente siempre deriva en algún otro tipo de relación, cuando se Claro, profundiza, claro, ¿no? Posición o de agregación. Exacto, tal cual. claro, claro. Una agregación. A veces, por ahí, si uno no quiere profundizar mucho en el tipo de relación, lo puede llegar a dejar en algún tipo de asociación simple, siempre y cuando esa relación entre esas clases no sean muy relevantes, ¿no? Sí, por ahí, si no son clases muy importantes en la solución del software, puede llegar a quedar en un tipo de relación de asociación simple. Ahora, si se tratan de clases que realmente son relevantes o muy importantes, bueno, ahí sí habría que profundizar ese análisis del tipo de relación. Y acá en estos diagramas, entonces, va a verse un poco eso, ¿no? Pero a nivel de los objetos que se comunican. Entonces, si en el diagrama de clases nosotros observábamos que había alguna relación, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entre el cliente y la cuenta bancaria, ¿no? Por nombrar algunos de los ejemplos que hemos visto. Entre esas clases, en un diagrama de clases, bueno, en un diagrama de secuencia seguramente va a aparecer eso también, ¿sí? Pero a nivel de los objetos, ¿está bien? Ahora, si analizamos objetos que no están en relación, en algún tipo de relación, porque ya hemos visto que no todas las clases están relacionadas con todas las otras clases. Entonces, en estos tipos de diagramas deberíamos enfocarnos en esos objetos que sí tienen algún tipo de relación y justamente en esos objetos que son un poco más importantes en la solución del software. No deberíamos armar diagramas de colaboración o de secuencia, es decir, de interacción, para representar acciones o funcionalidades de objetos que no son muy relevantes en la solución. ¿Sí? Porque sabemos que hay algunos objetos que son más importantes que otros, ¿no? ¿Sí? Hay algunos que son complementarios, se puede llegar a clasificar en clases o objetos principales y otros secundarios, ¿no? Bueno, o complementarios, ¿no? Entonces acá deberían aparecer aquellos que son importantes. ¿Está bien? Profe, una característica de importancia sería, por ejemplo, la cantidad de, yo qué sé, herencias que pueda llegar a tener. No, no. No, la importancia no está dada por las relaciones, ¿no? No es ni siquiera por el tipo de relación o por la cantidad de niveles en una relación de jerarquías de herencia, que podemos llegar a tener varios niveles, ¿a eso te referís vos? O sea, me imaginaba que hablaba de objetos que tenían una función más principal y lo que yo me imaginaba es, yo qué sé, un objeto que tuviera muchas herencias de los que se derivaran muchos otros objetos y que, yo qué sé, que por esa razón fuera un objeto principal o algo así. Y generalmente aquellas clases que están en una relación de herencia tienen, digamos, ciertas características de importante, ¿no? Porque por algo aparece esa relación de herencia. Tiene cierta importancia. Ahora, no puede generalizarse y decir que si existe una relación de herencia son clases principales o fundamentales, ¿no? Generalmente podría llegar a decirse que sí, en la mayoría de los casos puede llegar a ser que sí, pero hay que analizarlo bien, caso por Perfecto, caso, ¿no? claro, perfecto. Entonces no necesariamente. No, por eso, no necesariamente. Ni siquiera el tipo de relación define eso. Es la importancia que tiene ese objeto en la solución del software. Es nada más que eso. Ahora, en ese ejemplo que
que daba hace un rato, ¿no? El de las cuentas bancarias, donde ahí sí aparecía una relación de herencia, ¿no? De jerarquización, donde teníamos diferentes tipos de cuentas bancarias. Esa cuenta bancaria que era la superclase, y después teníamos la cuenta corriente, la caja de ahorro, ¿no? Bueno, obviamente que ahí esas clases sí son importantes, ¿no? Entonces podríamos hacer foco en la interacción que tienen las cuentas bancarias por ahí con la clase cliente y cómo el cliente interactúa con esas cuentas bancarias, ¿sí? Ahora habría que ver en un sistema real en el cual deberían aparecer muchas otras clases, ¿no? No solo esas, ¿sí? Estas clases que decimos necesariamente son importantes, ¿no? Pero habría que analizarlo si realmente son tan importantes como para definir un diagrama de estos tipos, ¿no? Y mostrar alguna acción concreta. Siempre hay que analizarlo caso por caso. Pero bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo se arma, en qué consiste estos diagramas, ¿no? ¿Cuál es la notación UML justamente para graficar y comunicar esto que estamos hablando, que tiene que ver con comportamiento, pero donde van a ir apareciendo ya mayor detalle, como les decía, ¿no? En los casos de uso, que dijimos que cada caso de uso, en esos diagramas de casos de uso, que aparecían varios casos de uso, cada caso de uso era una funcionalidad o una acción. De hecho, dijimos que habría que siempre redactarlo en forma de verbo en infinitivo, ¿no? Porque lo que justamente intenta comunicar son acciones. Pero se habrán dado cuenta ustedes que en ningún momento en esos diagramas hablamos ni de clases ni de objetos, ¿no? ¿Sí? Pero si bien sabemos que ya nuestro sistema es un sistema justamente orientado a objetos y en el cual aparecen en nuestro diagrama solución clases y objetos. Pero bueno, es un diagrama de comportamiento a nivel general. Bueno, ahora vamos a ir entrando un poco más en detalle. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Igual, profe, esto consulta. En el de casos de uso, los que eran los actores, técnicamente, ¿no serían como serían las clases? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? No necesariamente. No. Los actores de los casos de uso, Sí, no necesariamente. Puede ser que no. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado algunos ejemplos de actores que por ahí eran sistemas externos, ¿no? O subsistemas externos. Una API, por ejemplo, que se comunica con otro sistema, está bien, para obtener ciertos datos, bueno, puede llegar a ser un actor externo. No necesariamente los actores son clases. gracias. Bueno, estamos hablando de esto que acá resalto en rojo, ¿no? ¿Se acuerdan de este diagrama que ya en las primeras clases lo había presentado? ¿Sí? Diagramas UMLs. Dos grandes grupos, ¿no? Ya hace varias clases que venimos hablando de esto. Diagramas que comunican la estructura y diagramas que comunican comportamiento, ¿no? Bueno, del lado de los diagramas de comportamiento, habíamos visto los diagramas de caso de uso, bueno, vamos a ver los que tienen que ver con los diagramas de comportamiento, que sería como un subconjunto de los diagramas de comportamiento, ¿no? Los diagramas de interacción. ¿Está bien? Y vamos a ver algunos de ellos. Hay varios más de los que vamos a ver, pero vamos a ver, como siempre, lo más importante. Bueno, como resumen, vamos a reiterar un poquito lo que venimos hablando. Todos los sistemas tienen una estructura estática y un comportamiento, ¿no? Dinámico. En UML, entonces, nos proporciona diagramas para
para poder comunicar y describir ambos aspectos. Los diagramas de clases, que se usan para documentar y expresar la estructura estática, bien, en clases y sus relaciones, y los diagramas de casos de uso, que modelan la funcionalidad tal como la perciben los usuarios externos, que se denominan actores, que interactúan justamente con el sistema desde un punto de vista particular. Esto es lo que habíamos visto. Y luego tenemos los diagramas de interacción, diagramas de estado, fundamentalmente los diagramas de interacción, los diagramas de estado, vamos a verlo más adelante, que describen el comportamiento de un sistema. Para demostrar ahora sí cómo los objetos interactúan dinámicamente, ¿no?, en diferentes momentos durante la ejecución del sistema. Entonces vamos a hacer un poco de zoom ahí de mayor detalle en ese comportamiento. Por eso se llama de interacción, porque aparece justamente cómo interactúan o cómo se comunican los diferentes objetos que forman parte de la solución de nuestro sistema. El término de diagramas de interacción, entonces, es una generalización de dos tipos de diagramas más especializados, que en realidad ambos intentan comunicar lo mismo. El objetivo de los dos tipos de diagramas es el mismo. Pero la representación por ahí es diferente, nada más, ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos diagramas de colaboración y diagramas de secuencia. ¿Bien? Esto sería un poco la clasificación del término diagramas de interacción. Bien, los diagramas de colaboración, entonces, veamos primero los de colaboración. Ilustran entonces las interacciones entre objetos en un formato de grafo o red, en el cual los objetos se pueden colocar en cualquier lugar del diagrama. Muestran entonces los mensajes que pasan a través del sistema. Se focalizan en los roles que cumplen los objetos para realizar las funciones. Y se usan entonces para representar partes del diseño y son útiles para verificar los diagramas de clase. Por eso es que les decía que este tipo de diagramas tiene que tener o debe guardar relación con los diagramas de clase que hemos realizado. Es decir, acá no debería aparecer algún objeto que no esté definido en el diagrama de clases. Y ahí es donde empieza a verse justamente esa relación entre los diferentes diagramas, ¿no? Bien, que hasta acá no lo habíamos visto del todo. Pero acá, donde ya aparecen los objetos, bueno, estos objetos entonces necesariamente tienen que ser objetos que deben estar presentes en el diagrama de clases. Bueno, y acá vemos una representación genérica, ¿no? Fíjense que ahora ya tenemos la representación de un objeto. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les había mencionado o les había mostrado cómo era la notación o la representación UML, ¿no?, de un objeto? ¿Se acuerdan de esto? En algún momento ya lo habíamos visto. Esto, así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo, profe. En los diagramas de objetos, ¿se acuerdan de que habíamos visto? Diagramas de clases y diagramas de objetos. Bueno, está, lo hemos visto. Bueno, estos son instancias u objetos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aparecen los dos puntos? A la izquierda de los dos puntos, en forma opcional, podía estar el nombre del objeto o el identificador del objeto. Si no está presente, como es este el caso, acá no lo estamos viendo, a la izquierda de los dos puntos no hay nada. Esto significa que se trata de un objeto anónimo. Bien, no nos interesa qué objeto o cómo se llama el objeto. Lo que nos interesa es el tipo del objeto, que es justamente lo que aparece a la derecha de los dos puntos. El objeto es indistinto como lo llamo, no me importa cómo lo llamo. Pero sí sé que es
de este tipo, o que corresponde con esta clase, ¿no? Entonces, lo que está a la derecha de los dos puntos es el nombre de la clase, el tipo del objeto. Bueno, en este caso está intentando representar una instancia de la clase A, y por acá vemos otro objeto que es una instancia de la clase B. ¿Bien? También anónimo. Y fíjense que aparecen entonces unas líneas que comunican una instancia con otra instancia, en forma de mensajes, ¿no? ¿Sí? Mensaje 1, mensaje 2, aparecen los paréntesis. Así como lo ven esto, ¿con qué lo pueden asociar ustedes? Estos mensajes. ¿Una función? Métodos. Claro, con métodos, exactamente. Son métodos, ¿sí? Obviamente sabemos que los métodos, su sintaxis es exactamente la misma que una función. Pero si hablamos de objetos, bueno, estamos hablando de métodos, ¿no? Es decir, una función declarada dentro de una clase se convierte en un método. Entonces los métodos son las acciones o las funcionalidades que ejecutan los objetos o las instancias de esas clases. Esto no es otra cosa entonces que los métodos que pueden ejecutar estas instancias que están apareciendo en el diagrama. ¿Bien? Fíjense entonces que ya podemos ir haciendo relaciones con el diagrama de clases, dijimos. Estas instancias que aparecen acá, estos objetos, bueno, acá dice instancia de clase A, instancia de clase B, bueno, clase A y clase B, estas clases deberían estar presentes en el diagrama de clases, donde se define la estructura de nuestro software. Si nosotros en un diagrama de colaboración incluimos estas instancias que no están presentes como clases en el diagrama de clases, bueno, hay algo que está mal. Definitivamente hay algo que está mal. No puedo incluir acá una instancia de una clase que no esté presente en ese diagrama de clases. Y lo mismo sucede con los mensajes. Lo que aparece acá como comunicación entre una instancia y otra instancia. Estos mensajes son métodos que también tendrían que estar presentes o definidos en ese diagrama de clases. ¿Está bien? ¿Se va Sí. entendiendo? Bueno, bien. Algunas definiciones de lo que aparece en un diagrama de colaboración, ¿no? Estos son los elementos o componentes, ¿no? Bueno, esto vayan tomando nota porque recuerden que en esta materia sí tenemos segundo examen, ¿no? Parcial. Dijimos, lo acabamos de decir hace un rato, seguramente el viernes 15. Bueno. Perdón, profe, es una pregunta media tonta, pero ¿habría posibilidad de hacerlo a la semana siguiente? Es que esa semana tenemos parciales todos los días. ¿Todos los días ya les definieron? Sí, Sí, profe, sería buenísimo eso. si no es mucha molestia, nos serviría para poder estudiar, porque no sé en qué momento vamos a estudiar para todos. Ujú. Bueno, igualmente ustedes saben que los exámenes conmigo son muy fáciles. Realmente no es que estudian demasiado. No, ya sé, pero es que me parece que su materia es importante y me parece que estaría bueno que me pueda sentar a estudiarla y no pasarla así Sí, nomás. eso está muy bien. ¿Por qué les definieron exámenes en esa semana? ¿Qué pasó? ¿Saben por qué o no? Sí, es la semana presencial, entonces aprovecharon y pusieron todos los exámenes. ¿Pero dónde figura que es la semana presencial? En el calendario académico de la IFTS. ¿Sí? ¿Está presente eso? Sí. Nos toca esa semana presencial y todos los profesores, como nos tocaba Yo presencial, nos no lo pusieron he eso. visto, ¿eh? O miré mal. ¿Seguro ustedes lo han visto ahí? Sí, está definido así desde el comienzo del cuatrimestre. Había 2 semanas presenciales, una fue la de septiembre que tuvimos los parciales de modelado y de programación orientada a objetos, y
Y esta semana del 11 de noviembre es la otra semana que vamos a tener presencial y ahí metieron el resto de los parciales. Tenemos lunes, martes, miércoles. Bueno. Lunes, martes y miércoles tienen de esa semana. Sí, 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 tenemos parciales porque hoy. el jueves tenemos con vos y el viernes también tenemos Claro, con Y, vos. bueno. y además hay que recordar que Jueves y viernes. seguramente estaremos con el trabajo de programación también. Para Como el trabajo de programación. el trabajo final de programación orientada a objetos, seguramente ya vamos a estar haciéndolo a esa altura, ¿o no? El que yo les dé, de la otra materia. Claro. O sea, vamos a estar a full. Sí, bueno, está bien. Bueno, podemos completar la semana, jueves y viernes, con 2 exámenes más y hacemos completo. Podría hacerse. Por- Solo si los hacen Kahoot. Hola. Sí, hola. ¿Qué pasó? ¿Me escucho? ¿Se me escucha? Sí, Anda el micrófono, sí, escucho. auriculares. Tenga piedad, por favor. No se pueden quejar conmigo, ¿eh? No se No, pueden. profe, ya sé, por eso se lo digo. Tenga piedad por nosotros. Siempre tengo piedad, siempre. Sí, ya sé. Bueno, no se preocupen. Yo los asusto un poquito nomás, pero no pasa nada. Bueno, Gracias. ya veremos. Bueno, voy a volver a fijarme en el calendario, ¿eh? Porque yo no lo he visto en el calendario de presencialidad. Ahora, si es que tienen presencial esa semana, bueno, nosotros tenemos como recomendación tomar los exámenes. Por eso es que le fijaron los exámenes en esa fecha, ¿eh? Son terribles los del IFTS. Sí, por eso. ¿Cómo le van a obligar a tomarlos todos en una semana? Bueno, por eso. El jueves no van a tener examen parcial conmigo, porque de la otra materia no tienen examen parcial. Pero bueno, veremos. Si es presencial esa semana, bueno, veremos. Ya veremos, a ver cómo hacemos. Gracias, profe. Trataré de definírselos para el viernes que viene. Muchas gracias por evaluarlo. En serio, nos sirve un montón. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, les decía, esto que estamos viendo ahora es importante para el examen parcial, ¿eh? Se habrán notado que yo en el examen parcial tomo exactamente lo que doy en las placas, no, ninguna otra cosa. Alguna práctica, nada más, puede llegar a agregarse. Pero en cuanto a la teoría es lo que vemos acá. Bueno, definiciones. Estos son elementos, entonces, los diferentes elementos o componentes que aparecen en un diagrama de colaboración. ¿Qué aparecen? Aparecen objetos, ¿no? ¿Qué son los objetos? Bueno, es una instancia que representa justamente, que se representa mediante un rectángulo que contiene el nombre y la clase del objeto. Bueno, esto ya lo mencioné hace un ratito. El formato es este que están viendo acá. Nombre del objeto, si es que tiene algún nombre. El identificador. Si no hay nada a la izquierda, si no está presente el nombre del objeto, es decir, a la izquierda de los 2 puntos, significa que se trata de una instancia o de un objeto anónimo. A la derecha de los 2 puntos, sí o sí tiene que estar el nombre de la clase a la cual pertenece. Los enlaces. ¿Qué son los enlaces? Es una instancia de asociación en un diagrama de clases. Bueno, fíjense que acá queda claro que este tipo de diagramas guarda una relación directa con el diagrama de clases. ¿Está bien? Instancia de asociación en un diagrama de clases. Eso es un enlace. ¿Bien? Entonces, si yo represento acá en un diagrama de colaboración una relación entre 2 objetos, ¿sí? Lo enlazo, ¿bien? Mediante justamente un enlace que es una línea que comunica o que une un objeto con otro.
Eso es un enlace. Bueno, pero este enlace que une a esos dos objetos justamente está indicando que un objeto se comunica con otro objeto de otro tipo, ¿no? Y bueno, en el diagrama de clases, justamente, las clases de esos objetos tienen que tener algún tipo de relación. Yo no puedo, en este diagrama, indicar una relación o un enlace entre dos objetos que en el diagrama de clases no tengan relaciones subclases. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso, no? Sí, profe. Entonces, ¿cómo se representa el enlace? Con una línea nada más que une a esos dos objetos. Y el flujo de mensajes, también llamado flujo de control, expresa el envío del mensaje, ¿no? Se representa mediante una flecha dirigida cercana a un enlace. Bueno, justamente indica el sentido de ese enlace o de ese mensaje. Bien, fíjense. Es el sentido. Fíjense que aparece una flechita acá. En algunos casos aparece una flecha directamente en el enlace. Hay diferentes representaciones, ¿no? Pero por ahí la más común es esta, donde aparece una flecha al lado o cercano al mensaje. ¿Bien? Indicando el sentido. Esto está indicando que la instancia de clase A envía el mensaje 2 y el mensaje 3 a la instancia de la clase B. ¿Por qué? Porque está en este sentido. Va desde la instancia de clase A hacia la instancia de clase B. Bueno, bien. Y acá vemos entonces otro ejemplo de un diagrama de colaboración donde, fíjense, pueden llegar a aparecer actores también, ¿no? Fíjense, acá aparece como un actor. Esta representación es exactamente idéntica a la que aparece ¿en dónde? ¿En qué tipo de diagramas? En caso de uso. Diagrama de casos de uso, bien. Que representa un actor, ¿no? Bueno, acá también entonces pueden llegar a aparecer actores. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo en el cual está indicando que un actor ejecuta una acción que es la de imprimir un archivo, ¿no? Imprimir un archivo. Y se comunica justamente con una instancia de ordenador. La clase ordenador. Clase ordenador. Esta clase está definida en el diagrama de clases. Acá estamos viendo la representación del objeto, ¿no? Este mensaje, imprimir, es un método, ¿no? Es un método. ¿Está bien? Aparece ahí el sentido, fíjense que eso les dije que a veces aparece directamente en el enlace, la flechita. Bueno, el ordenador también se comunica mediante otro mensaje que se llama exactamente igual, imprimir, bien, pero hacia el objeto servidor impresora, otro objeto. Bien. Esto creo que queda claro, ¿no? Que es el usuario de una computadora que manda la orden de imprimir a quién, a la computadora, justamente. Y es la computadora que se comunica con el servidor de la impresora o la impresora, ¿bien? Si esa impresora está conectada a algún servidor, bueno, será el servidor de la impresora. Si está conectada a la misma computadora o al mismo ordenador, bueno, quizás no esté presente esto y directamente la impresora se comunique con el ordenador. Imaginemos que tenemos un servidor de impresora. Entonces aparece la instancia servidor de impresora. Bien, que justamente va recibiendo los pedidos de impresión y los va dejando en una cola de espera, ¿no? Profe, Sí. pregunta desde la ignorancia. Y esta es una pregunta que tenía con el otro gráfico, tipo en el otro gráfico se veía mejor, pero ¿por qué, por ejemplo, imprimir está tipo, solo dice imprimir, fichero, PS, pero después en el mensaje es 1, 2 puntos imprimir? O en el otro gráfico teníamos mensaje 1,
instancia clase A, y después Sí. 1, 2 puntos, mensaje 2, 2, 2 puntos, mensaje 3. ¿En dónde? ¿Qué gráfico? En el anterior, tipo si se va 1 o 2, ese, ¿ves? Sí. Se ve mensaje 1, paréntesis, pero después es 1, 2 puntos, mensaje 2, paréntesis, Y 2, 2. eso indica el orden, nada más. Solo No indica el es- orden. ¿Y no necesita un orden el primero? porque hay uno solo. Acá hay Sí. uno solo. Ah, bueno. Entonces si hubiera más, aparecerían. Claro, exacto. Ah, Sí, bueno. es como para aclarar nada más cuál es el orden de ejecución. No, yo creía que eran diferentes por alguna razón. No. Esto no indica nada en particular, nada más que el orden. Es una aclaración. Ah, bueno, perfecto. No Muchas es gracias. nada importante, digamos, ese número. Lo importante es el mensaje en sí, ¿no? Claro. Bueno, y acá también es lo mismo. Acá lo que importa es las instancias, es los enlaces, es decir, qué instancia se comunica con qué instancia, y el mensaje en sí mismo, el enlace, instancia, enlace y mensaje. Después otra cosa no es muy importante. Perfecto. Otra consulta con respecto a los mensajes. ¿Pueden ser, o sea, usted dijo que tenía un sentido solo, puede tener dos sentidos? No se me ocurre ningún ejemplo que pueda aplicar dos sentidos, pero o sea, que comunique y que lleve y traiga, se podría decir. Sí, puede aparecer, exacto. Ah, ok, Sí, listo. Gracias. exacto. Eso puede existir. Muy bien. Podemos tener un envío de un mensaje con alguna respuesta de retorno. Eso sí. Ok, gracias. Eso en el caso que por ahí el método ese retorne algo que sea importante, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros en los diferentes métodos definíamos tipo de retorno en forma opcional? ¿Sí? ¿Puede retornar o no un valor? Bueno, acá aparece otro ejemplo de diagrama de colaboración. Fíjense que estos son todos esquemas, porque los diagramas es eso, es un esquema, es una representación gráfica, pero es algo muy sencillo, es algo muy simple, ¿vieron? ¿Sí? Porque justamente tiene que ser simple para poder apreciar rápidamente, en un golpe de vista así medio rápido, de qué estamos hablando, ¿no? No hay que dar demasiado detalle, ¿está bien? Entonces yo rápidamente me tengo que dar una idea, o tengo que poder comunicar justamente la idea de cómo se da esa comunicación entre los diferentes objetos que ejecutan una determinada acción. Son gráficos sencillos, simples. No hay que complicarse la vida con esto. Bueno, fíjense que acá tenemos otro ejemplo donde aparece un cliente que se comunica con una de esas máquinas expendedoras, sería esto, ¿no? Donde, bueno, esas viejas máquinas donde había que ingresar una moneda para retirar un producto, de eso estamos hablando, ¿no? Sí, Bueno, tenían cosas como palitos y todo eso, ¿no? claro, exacto. Ahora esas máquinas se han reconvertido, ahora ya no hay que ingresar monedas, pero se puede pagar con Mercado Pago, por ejemplo. Hay algunos lugares donde todavía existen. Bueno, acá lo habrán visto seguramente. Acá había que ingresar la moneda, bueno, a la máquina expendedora. Es justamente lo que representa esto. Esta es una instancia. Y bueno, luego se hacía el pedido, ¿no? del producto. Es decir, había que seleccionar, una vez que ingresé la moneda, selecciono qué quiero retirar. Justamente es eso, lo que intenta comunicar acá con este mensaje, ¿no? Fíjense que acá aparece lo que antes preguntaba alguno de ustedes, esto de 1, 2. Bueno, esto nada más que indica el orden en el cual se va ejecutando. Pero nada más que eso.
Generalmente, el orden está dado siempre desde la izquierda hacia la derecha y desde arriba hacia abajo. ¿Lo ven? Siempre empezamos por la izquierda arriba y vamos bajando, ¿no? Hacia la derecha. Generalmente es así. Bueno, y luego la máquina directamente lo que hace es responder con la entrega del producto. Bien, fíjense que acá cierra el circuito. ¿Está bien? Algo muy sencillo, no hay que entrar en demasiado detalle. Bueno, esto es en cuanto a los diagramas de colaboración, ¿no? Dijimos que hay dos tipos de diagramas de interacción. Los diagramas de colaboración y los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia también, al igual que los de colaboración, justamente comunican la interacción, ¿no? de los objetos, pero lo hacen presentando una línea de tiempo. Por eso se dice que es a través del tiempo. Acá en este tipo de diagramas, en los de secuencia, aparece la línea de tiempo, ¿no? Que es lo que lo diferencia de los diagramas de colaboración. En el resto es prácticamente idéntico. Bueno, esta línea de tiempo en determinados casos es importante, ¿no? Porque, como dice acá, nos puede dar mayor detalle. ¿Bien? Aclarando entonces al nivel de mensajes de los objetos que existen. Nos proporciona la interacción entre los objetos que se sucede en el tiempo para un escenario específico durante la ejecución del sistema. Gráficamente, este tipo de diagramas de secuencia es una tabla con dos ejes. El eje horizontal, que muestra el conjunto de objetos, y un eje vertical que muestra el conjunto de mensajes ordenados en el tiempo. Bueno, es importante entonces hacer un diagrama de secuencia para el escenario principal de éxito del caso de uso y los escenarios alternativos complejos o poco frecuentes. ¿Se acuerdan que esto yo les comenté cuando vimos los diagramas de casos de uso? Habíamos hablado acerca de la secuencia en la cual se ejecuta la acción sin ningún contratiempo, podríamos decir, donde no hay ningún problema, ¿no? Bueno, eso se llama el caso de éxito. Bueno, hay algunas opciones u otros caminos, ¿no? Alternativos, donde por ahí nos encontramos con ciertos problemas en los cuales por ahí tenemos que tomar una alternativa, un escenario alternativo. Bueno, en el diagrama de secuencia a veces es necesario también graficar esos otros posibles caminos. Y estamos hablando de esto, acá aparece un ejemplo. Fíjense, dos ejes, ¿no? Dijimos recién, horizontal, los diferentes objetos, ¿no? Acá, eje de las X, podríamos decir, tenemos los diferentes objetos. Y en el otro sentido, en el eje vertical, aparece la línea de tiempo o línea de vida. ¿Bien? Esto es básicamente lo que difiere de un diagrama de secuencia respecto de uno de colaboración. Los objetos que aparecen acá, ¿bien?, deberían ser exactamente los mismos que aparecen en un diagrama de colaboración. Lo que cambia es que en el de secuencia aparecen todos en una misma línea. ¿Bien? Una línea horizontal. En el diagrama de colaboración, que es un diagrama más al estilo de grafo, ¿sí? Fíjense que dijimos hace un ratito que esa representación de un diagrama de colaboración van apareciendo los diferentes objetos desde
arriba a la izquierda hacia la derecha abajo, ¿no? Bueno, acá aparecen todos en un mismo eje. Y en el sentido vertical van teniendo lugar justamente los momentos en los cuales se ejecutan esos métodos. ¿Está bien? Bueno, analicemos un poquito este ejemplo. Tenemos un cliente, que sería el actor, ¿no? Fíjense que envía un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cambiar, dice. ¿Cambiar qué? El número nuevamente indica el orden, ¿no? De ejecución. Lo primero que se ejecuta en este caso es esto. Cambiar. Cambiar es el mensaje, es el método. ¿Qué vamos a cambiar? Los datos del cliente, que le estamos pasando como argumento, ¿no? Como parámetro. ¿Está bien? Bueno, ¿quién recibe ese mensaje? Lo recibe el objeto ventana cliente. A partir de ese momento en que el objeto recibe el mensaje, bueno, fíjense que a partir de ese momento este objeto se dice que se activa. A partir de este momento se activa, por eso aparece esta representación de un rectángulo acá, ¿lo ven? Sí, Y sí. todo, ¿cómo? No, que sí lo vemos. Y toda esta línea punteada que sale desde el objeto hacia abajo, ¿sí? Se llama, o sería la línea de vida. Esto es la línea de vida del objeto, ¿no? Es decir, desde este momento, acá se crea el objeto y está presente. La línea de vida sería, el objeto vive en la memoria, a partir de ese momento. Aparece en la memoria. ¿Bien? Ahora, el objeto está en la memoria. ¿Bien? Pero puede ser que en un determinado momento se active. No significa que por estar en la memoria está siempre activo. Acá ya nació el objeto, ya nació, pero recién acá se activa el objeto. Acá empieza a ejecutar algo. Por eso se dice que esta es la línea de activación, ¿no? O el momento de activación. Desde acá se activa. Esto representa la activación del objeto. ¿Por qué se activa en este momento? Porque recibe un mensaje. Entonces tiene que responder, tiene que hacer algo con ese mensaje. ¿Está bien? Bueno, y luego viene otro mensaje. Este objeto se va a comunicar con este otro objeto. El objeto de tipo ventana cliente se va a comunicar con el objeto cliente a través del mensaje actualizar, es decir, ejecuta el método actualizar, ¿no? Y le pasa los datos del cliente. ¿Está bien? A partir de ese momento el objeto cliente se activa, recibe el mensaje y se activa. Pero el objeto ya existía, ¿no? ¿Sí? Se activa. Y fíjense que después, este es el tiempo de activación, durante el tiempo en el cual está ejecutando algo, ¿no? Durante todo este tiempo está ejecutando algo, y luego acá fíjense que responde con una confirmación, dice, es un mensaje. Esto también es un mensaje de confirmación. Envía la confirmación y se desactiva, ¿lo ven? Pero continúa vivo el objeto, no es que muere el objeto. El objeto deja nada más de ejecutar algo, ¿sí? Pero sigue vivo en la memoria. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí. Como un ciclo, profe. Sí, exacto. Sería algo así. Bueno, esta respuesta que le envió el objeto cliente a la ventana del cliente, bueno, lo recibe acá, y la ventana cliente, luego de recibir esa confirmación, bueno, también responde con una confirmación hacia el cliente en este caso, ¿sí? Hacia el objeto cliente.
¿Está bien? El objeto cliente tiene también su línea de activación. Fíjense que todo este tiempo está activo esto. Entonces, esta representación de rectángulo es el tiempo de activación. Bien, entonces acá tenemos, ¿qué tenemos como elementos en un diagrama de secuencia? Tenemos los objetos en el eje horizontal, tenemos los mensajes, bien, tenemos la línea de vida de los objetos en el eje vertical, fíjense, el eje vertical, para cada uno de los objetos tenemos la línea de vida. Y además tenemos la línea de activación por cada uno. ¿Bien? Es decir, hay mayor detalle, hay más información en un diagrama de secuencia que en un diagrama de colaboración. Bueno, en esta placa entonces se resume un poco los diferentes elementos de un diagrama de secuencia. Aparecen los objetos que ya dijimos que representan las instancias en un eje horizontal, y cada uno de esos entonces mediante un rectángulo que contiene el nombre y la clase del objeto. Esto es exactamente lo mismo que veíamos antes para los diagramas de colaboración. Nombre del objeto, 2 puntos, nombre de clase. En los diagramas de secuencia hay dos características que los distinguen de los de colaboración: la línea de vida y la activación de un objeto. Línea de vida y activación. ¿Qué es la línea de vida? Representa la existencia del objeto durante un cierto periodo de tiempo. Se dibuja entonces como una línea vertical discontinua desde el rectángulo que contiene el objeto hasta la parte final del diagrama. O puede ser antes que finalice el diagrama. En determinados casos sucede que un objeto puede morir. Un objeto puede morir antes de finalizar la ejecución del sistema, ¿no? Generalmente viven hasta el final, pero puede pasar que tengamos la necesidad de matar un objeto antes de finalizar la ejecución. Y luego tenemos la activación, ¿no? La activación de un objeto que muestra el periodo de tiempo en el cual un objeto se encuentra desarrollando alguna acción. Un objeto activado o activo está bien ejecutando su propio código, o bien, fíjense, esto es importante, ¿no? Está ejecutando su propio código, o bien esperando la vuelta de otro objeto al cual ha enviado previamente un mensaje. Bien, se queda esperando la respuesta, ¿no? Bueno, fíjense acá, esto. Se activó el objeto, envió un mensaje, pero fíjense que la línea de activación continúa, ¿no? Continúa activo. ¿Por qué? Porque está esperando la vuelta o el regreso. Lo mismo sucede acá con el cliente. En cambio, ¿qué pasó con el objeto cliente? Acá, el objeto cliente, ¿qué pasó? Se activó una vez que recibió el mensaje, envió la respuesta y se desactivó. Entonces, la activación se dibuja como un rectángulo delgado sobre la línea de vida del objeto. La parte superior del rectángulo está alineada con el comienzo de la acción y la inferior alineada con su término de finalización. Bueno, en cuanto a los mensajes, ¿no? Que acá también tenemos mensajes. Estos son los mensajes. Acá, mensajes. Representan la comunicación entre los objetos y se dibujan como líneas horizontales, continuas. ¿Bien? Fíjense que acá siempre los mensajes son representaciones de líneas horizontales. En los de colaboración, fíjense que podía ser que no sea horizontal. El mensaje, la línea del mensaje, acá lo estamos viendo, oblicuo acá, hacia arriba.
en el de secuencia siempre van a ser horizontales, hacia un lado o hacia otro. Entonces van dirigidas desde el objeto que envía el mensaje hacia el objeto que lo va a ejecutar. ¿Está bien? El objeto destinatario del mensaje es quien va a ejecutar ese mensaje. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Este mensaje, ¿quién lo va a ejecutar? Este mensaje cambiar. Lo ejecuta el objeto ventana cliente. ¿Bien? No es que este mensaje ejecutó el método cambiar, sino que este objeto está invocando a este método, que es un mensaje, que lo va a ejecutar este objeto. El destinatario, no el origen, es quien lo va a ejecutar. La flecha especifica si el mensaje es simple, síncrono o asíncrono. Generalmente es simple, pero en determinados casos puede ser necesario detallar si es un mensaje síncrono o asíncrono. Pero bueno, eso en determinados contextos, cuando realmente es importante indicar si o aclarar si es un mensaje que va a darse en forma sincrónica o asincrónica, ¿no? Un mensaje simple que representa un flujo de control simple muestra el control, cómo el control se pasa de un objeto a otro sin describir ningún detalle sobre la comunicación, por eso se dice que es simple, ¿no? Se utiliza cuando los detalles sobre la comunicación no son conocidos o no se consideran relevantes. Se usa para mostrar la vuelta de un mensaje síncrono. Un mensaje síncrono que representa un control anidado, un flujo de control anidado implementado como una llamada a una operación. La operación que soporta el mensaje se termina incluyendo otros mensajes anidados antes de que el objeto que envió el mensaje continúe con su ejecución. La vuelta se puede mostrar como un mensaje simple. Síncrono significa que se ejecuta de a una acción a la vez, ¿no? Primero una, finaliza esa acción, se ejecuta la siguiente acción. ¿Bien? Es decir, no hay dos acciones ejecutándose en forma paralela o concurrente. Que es el caso justamente de un mensaje asíncrono. El cual entonces continúa ejecutándose después de enviar el mensaje sin esperar ninguna respuesta. Este tipo de mensaje se utiliza en sistemas de tiempo real donde los objetos se ejecutan concurrentemente. ¿Bien? Como en una computadora estar ejecutando varios programas al mismo tiempo. Mando a imprimir un archivo mientras estoy navegando en una página. Da la sensación que lo estoy haciendo en forma asíncrona, ¿no? Pero en realidad, ustedes saben que si tenemos un solo procesador, o un procesador de un solo núcleo, bueno, el núcleo atiende de a una tarea a la vez, ¿no? Pasa que lo hace de forma tan rápida que da la sensación que lo está haciendo en forma concurrente. Para que sea realmente concurrente, tenemos que tener un procesador de más de un núcleo, ¿no? ¿Lo saben eso? ¿Eso lo han visto? ¿Ustedes han tenido arquitectura de computadoras o no? No. No, pero No. No, pero sí, yo más o menos tengo la idea, más que nada cuando también tiene muchos procesadores, son varios procesadores dentro de uno, pero cada procesador tiene 2 hilos, por ejemplo. Bueno, Porque se diversifica más se diversifica más todavía el ida y vuelta de datos. Eso, exacto. Hablamos de eso, ¿no? Claro. Bueno, en un software también podemos hacer lo mismo. Podemos tener, está siempre el hilo principal de ejecución y podemos crear... Pero eso sería asíncrono, ¿no? ¿Qué cosa? Que si yo, por ejemplo, cuando por ejemplo, el procesador manda en un procesador que tiene, por ejemplo, 2 núcleos, pero tiene 4 hilos. Sí. ¿Sí?
O sea, que manda la información por 4 canales distintos de ida y vuelta. O sea, 2 y 2, ¿no es cierto? Sí. Ese tipo de secuencia que es síncrono o asíncrono. Asíncrono. Ahí está, listo, esa es mi duda. Ahí. Ese sí, asíncrono. Perfecto. Síncrono es uno a la vez. Ida y vuelta. Exacto. Vale. O sea, ejecuta, vuelve y luego puede ejecutar otra cosa. Claro, totalmente. Gracias, profe. En asíncrono puede ir ejecutando, lanza uno sin esperar la respuesta, antes que llegue la respuesta, puede lanzar otro y así sucesivamente. Bueno, pero esto lo menciono para que sepan que puede llegar a ser necesario aclarar esto. En la mayoría de los casos no es necesario. Bueno, bien. ¿Se acuerdan este ejemplo que habíamos visto para un diagrama de colaboración? Acá. Era este, ¿no? Que mandaba a imprimir un archivo al ordenador, lo atendía el servidor de la impresora, que lo mandaba a la impresora. Bueno, fíjense, exactamente este mismo ejemplo, pero ahora con un diagrama de secuencia. Lo tenemos acá. Fíjense que los diferentes objetos aparecen en forma horizontal, ¿no? Sobre el eje X. Y luego sobre el eje Y tenemos la línea de vida de cada uno de esos objetos. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá aparece lo mismo. Se manda a imprimir, lo atiende el objeto ordenador. Bueno, el objeto ordenador se comunica con el servidor de la impresora. Este mensaje imprimir, ¿dónde está declarado? ¿Está declarado en el ordenador o está declarado en el servidor de la impresora? En el servidor. Exacto, es un método declarado en la clase servidor de impresora. ¿Está bien? ¿Sí? Es el ordenador quien dice, a ver, yo quiero que el servidor de la impresora imprima. Entonces, se comunica con el objeto servidor de impresora para que el objeto servidor de impresora ejecute esta acción, imprimir. Fíjense que acá recibe, ¿sí? Justamente la invocación, esto sería como la invocación, el llamado de ese método. Una vez que lo recibe, se activa, y ahí aparece, por eso aparece la representación del rectángulo, ¿no? Se activa y empieza a ejecutarlo. ¿Bien? ¿Qué sucede? En la ejecución del método imprimir del servidor de la impresora, ocurre que hay un llamado al objeto impresora para el método imprimir, pero de impresora. El método se llama exactamente el mismo, pero son dos métodos diferentes. ¿Se entiende esto? No es el mismo método, ¿eh? Sí, perfecto. Son dos métodos diferentes. ¿Está bien? Fíjense que acá no conocemos el detalle de cómo se va a llevar a cabo esa acción. Lo que conocemos es quién lo ejecuta y el orden en el que se ejecuta. ¿Está bien? ¿Sí? Esto, ¿con qué? A ver, los que están cursando desarrollo, ¿con qué lo pueden asociar de lo que hemos visto en desarrollo? A esto que acabo de decir, de que no estamos conociendo acá el detalle de lo que, cada una de las acciones que se ejecutan. ¿Qué retorna? No, no necesariamente. Puede ser con el PAS. Con el, por ahí va. A ver, ampliarlo un poquito. Ah, es cierto. Porque cuando no damos detalle ponemos PAS en la clase. Sí, pero generalmente incluimos Eso el PAS. pasa en general porque tenías la posibilidad de que dos subclases de una clase Sí. Respondieran distinto o hicieran distintas cosas dentro del mismo método. Entonces se pone en paz y después se define en las clases hijas, por así decirlo. Claro, ¿y cómo se llaman esos métodos? Ahí lo puso Nadir, método abstracto, yo también Eso, lo iba a decir. ahí está, muy bien, eso. Totalmente.
Bueno, se puede asociar con eso, fíjense. Serían como métodos abstractos. Pero en realidad no son métodos abstractos. Yo les digo nada más que les menciono como para que hagan la asociación. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo el detalle de cada una de las sentencias. Sabemos que se va a ejecutar una acción, pero no conocemos el detalle, nada más. No significa que sean métodos abstractos, ¿está bien? De hecho, son métodos concretos porque en realidad el objeto está ejecutando una acción. Bueno, ejecuta la acción y retorna. Bueno, fíjense que este objeto quedó activo esperando esa respuesta. Una vez que recibió la respuesta, retorna a quien le había enviado el mensaje, ¿bien? Y luego se desactiva, pero continúa vivo, ¿sí? El objeto continúa vivo. ¿Está bien? Bueno, fíjense que entonces, este tipo de diagramas, por eso se dice que el diagrama de secuencia da mayor información, pues es un poco más esclarecedor, da mayor detalle que un diagrama de colaboración, pero comunican exactamente lo mismo, uno en formato de grafo y otro donde aparece la línea de vida de cada uno de los objetos. Pero es como que queda más claro un diagrama de secuencia. Bueno, acá aparece otro ejemplo, tenemos de un diagrama de secuencia donde hay algunas características por ahí de mayor detalle, ¿no? Profe, ¿alguna vez viste los diagramas esos que se ven por ejemplo, en las cotizaciones de las cripto, las velas japonesas? No, no he visto eso, la verdad que no. Es muy parecido a eso. ¿Ah, sí? Sí, tiene un rectángulo y tiene una vida eso. Ajá. Lo asocié enseguida porque cuando termina esa vida es como que activa otra línea de vida, Sí. ¿entendés? Y nace otro rectángulo, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Claro. Pensé que lo habías visto alguna vez, pero es más o menos No. parecido. Se llaman velas japonesas. Mira. No, la verdad que no sé si guarda relación con esto. Por ahí es coincidencia nada más, ¿no? Puede ser. Bueno, acá en este ejemplo, fíjense, en rojo está representado los diferentes elementos que aparecen, ¿no? Bueno, este es el objeto. El objeto es este. Todo esto que está así, todo esto, que es la línea de vida, ¿no? Línea de vida, desde el momento en que aparece el objeto hasta su finalización. Y aparecen los mensajes, ¿bien? Y fíjense que en determinados casos a veces ese rectángulo de activación no aparece. Está bueno que aparezca, ¿sí? Si lo podemos representar, es mejor. Bueno, y obviamente los diferentes mensajes, ¿no? Y fíjense que acá aparecen algunas condiciones que pueden llegar a ser necesarias para aclarar, ¿bien? Alguna condición. Fíjense acá también hay un retorno, ¿sí? Hay un retorno y luego que recibe ese retorno, bueno, luego envía otro mensaje, ¿no? ¿Sí? O sea, ejecutó esto. ¿Por qué? Porque es el mismo objeto. Línea de orden. Se comunica con elementos de stock. ¿Cuál es el mensaje? Comprobar. La línea de orden quiere comprobar si hay stock. ¿Está bien? Entonces, espera una respuesta. Este dice acá, necesita reordenar. Es un mensaje a sí mismo, ¿no? Se comunican, fíjense, acá aparece algo que es diferente a lo que habíamos visto. Y dice elemento ordenado, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es elemento ordenado? ¿Es una lista? No, pero ¿qué es? ¿Es un objeto o no? Es un objeto. Elemento ordenado. Tiene la representación, tiene la forma de
de representación de objetos, sí, es un objeto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que este elemento ordenado, ¿por qué no está acá, junto con el resto de los objetos? Su línea de vida es menor, o sea, se creó, empezó a existir, como quien diría, después. Exacto, se crea en este momento, por eso aparece en este momento. ¿Está bien? Es el objeto elemento de stock quien, si se cumple una determinada condición, va a crear ese objeto elemento ordenado. Bien, y lo crea acá, en este momento, no antes. Entonces, la línea de vida del objeto elemento ordenado es menor que la del resto de los objetos. Aparece en este momento. Cuando se crearon estos objetos, este todavía no existía. Recién ahí aparece su línea de vida. O sea, se crea gracias a la condición del elemento anterior, ¿eh? Así es. Exacto, sí, sí. Si no se cumple esa determinada condición, puede ser que este objeto nunca se cree. Lo mismo aparece acá con esto, ¿no? ¿Sí? Acá, nuevamente, elemento ordenado, pero si se cumple una determinada condición acá, para este objeto. Es este objeto quien lo va a crear, y no este. Este representa la creación del objeto desde elementos de stock. Y este otro representa la creación del objeto, pero desde línea de orden. ¿Bien? Entonces esto también lo podemos tener. Fíjense que esto es esclarecedor del momento en el cual se crea el objeto. Está bueno verlo de esta forma. Bueno, creación y destrucción de un objeto, ¿no? Entonces, se pueden ver en los diagramas de secuencia los objetos, cómo los objetos son creados o destruidos. ¿Está bien? A ver, sería esto. Fíjense, acá tenemos. Acá se crea. El objeto cliente crea el objeto visitagente. Por eso aparece acá en este momento. Línea de vida del objeto visitagente. Activación a partir de un mensaje. Se activa. Ejecuta alguna acción, responde, y luego de responder, fíjense que puede ser que luego de la respuesta, el objeto cliente lo destruya al objeto visitagente. Y fíjense que acá aparece justamente. Se interrumpe la línea de vida de este objeto. No continúa acá. ¿Lo ven? Y luego un mensaje que notifica a este otro objeto, a partir de ese mensaje se activa. ¿Está bien? Entonces esto también podemos llegar a tenerlo. No siempre todos los objetos continúan su línea de vida hasta finalizar la ejecución. Algunos pueden llegar a ser destruidos antes. Bien. Acá tenemos otro ejemplo de representación de un diagrama de secuencia de gestión de reservas, ¿no? Se crea la orden, creación, ¿bien? Creación del objeto, aparece acá el objeto, se activa, se crea y se activa en este caso. El objeto orden se comunica con el objeto ticket a través del mensaje reserva, indica la fecha, la cuenta, se activa el objeto ticket, que se comunica con el objeto cuenta, ¿bien? Responde, tiene una llamada recursiva, es decir, vuelve, responde nuevamente y se desactiva, continúa la línea de vida. El objeto ticket recibe esto, continúa ejecutando algo, retorna, y el objeto orden, fíjense, acá, bueno, una vez que respondió, puede ser que se destruya. Un objeto puede llegar a destruirse a sí mismo, eso también sucede. ¿Cuál era el sentido del objeto? Ejecutar esta acción, una vez que ejecutó todo lo que tenía que ejecutar y respondió con lo que tenía que responder, se destruye. Esto también podemos llegar a tenerlo. Y recién acá finaliza la activación del objeto principal. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto muestra claramente cuál
es el tiempo de vida de cada objeto y cuándo ese objeto se activa para ejecutar alguna determinada acción. Bueno, caso de estudio. Máquina expendedora, ¿no? Lo que habíamos visto para un diagrama de colaboración. La máquina entonces acepta una sola moneda y entrega un producto, no da vuelto. Si la moneda funciona mal o si no hay producto, la máquina devuelve la moneda. El propietario de la máquina, el comerciante, retira las monedas y abastece el producto. Bueno, de ese caso de estudio podemos llegar a tener un diagrama de casos de uso, ¿no? Donde tenemos el usuario, bien, y este sería como el propietario, ¿no? Otro actor, que agrega los productos y retira las monedas. ¿Qué hace el usuario? ¿Qué dijimos recién? ¿Qué serían estos casos de uso? O sea, con el ejemplo anterior sería insertar la moneda, ¿no? Sí, pero acá, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué hace? Pide y recibe los productos. Exacto, pero y acá este caso de uso que extiende, dice. Cuando se rechaza la moneda. O no hay producto, digamos. Exacto. Caso excepcional. Opcional o excepcional. Esto es para un diagrama de casos de uso. Y para un diagrama de secuencia, del diagrama de casos de uso, vamos a un diagrama de secuencia. Esto es más genérico, no hay demasiado detalle. Donde vemos un poco más de detalle en un diagrama de secuencia. Tenemos al cliente, tenemos los diferentes objetos. Acá ya aparecen los objetos. Acá no hay objetos. Acá sí ya hay objetos. Inserta las monedas en la máquina, ¿no? Se hace el pedido del producto, es decir, selecciona el producto que quiere retirar, se activa la máquina expendedora y responde, ¿no? Bueno, puede ser que ejecute, justamente, retorne el producto. O bien que rechace la moneda, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos las diferentes opciones. Para el diagrama de colaboración, tenemos diagrama de secuencia y diagrama de colaboración. Este es el que habíamos visto. Pero fíjense que es el caso de éxito, ¿no? Esta representación. Y podemos llegar a tener la representación de un camino alternativo o caso alternativo, opcional. ¿Lo ven? Se rechaza el producto. Sí, Bueno, sí se ve. ok. Bueno, en determinados casos, entonces, determinados escenarios, es importante representar el camino de éxito y los caminos alternativos. Siempre y cuando sean relevantes, ¿no? Bueno, bien. ¿Se animan a hacer un ejercicio de esto? Una última consulta, antes que saque justo el gráfico de eso. Las barras de la... Porque vi que algunos diagramas, las barras de lo que es la activación, perdón, tenían distintos colores, eso es indistinto, ¿no? No tiene nada que ver si es actor, por eso tiene un color, y si es objeto. No. No, los colores no representan nada. Ok. Bueno, les voy a compartir acá en el Classroom. Ya les voy a habilitar
un ejercicio. Lista no tomó, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Que sí, lista no tomó. No, ahora voy a Ah, tomar ok. asistencia. Bueno, ahí se lo tienen en Classroom, el ejercicio. Bueno, tomo asistencia y después lo comentamos al ejercicio. Mariano Avisanda. Presente, profe. Gracias. Jorge Haddad. Presente. Gracias. Candela Ali. Presente. Gracias. Pablo Álvarez. Presente. Gracias. Fernando Betancor. Gracias. Agustín Blanco. Presente. Gracias. Ludmila Brizuela. Presente, profe. Gracias. Javier Cabria. Presente. Gracias. Florencia Campos. Presente. Gracias. Ángel Coscarelli. Presente. Gracias. Jorge Dávila. Presente. Gracias. Eduardo Denegri. Presente. Gracias. Nicolás Eiris. Nicolás Eiris. Diego Flores. Diego Flores. Romina Forclás. Presente. Gracias. Pablo García. Presente, profe. Gracias. Juan García. Presente, profe. Gracias. Marcelo González. Presente, profe. Gracias. Maximiliano Joyce. Presente. Gracias. Martín Laguna. Presente. Gracias. Gonzalo Laruta. Gonzalo Laruta. Milagros Llanos. Presente, profe. Gracias. María Luján Macari. Presente. Gracias. Luciana Mamani. Luciana Mamani. Mercedes Marighetti. Presente, profe. Gracias. Walter Markerian. Walter Markerian. Andrea Medina. Presente. Gracias. Elisa Mele. Presente, profe. Elisa, ¿presente? Presente, sí. Ok, gracias. Gustavo Moreno. Presente, profe. Gracias. Enzo Páez. Presente, profe. Gracias. Víctor Páez. Presente, profe. Gracias. Gastón Perrone. Presente, profe. Gracias. Tatiana Pinzón. Tatiana Pinzón. Brian Pitts. Presente, profe. Gracias. Ezequiel Quispe. Presente. Gracias. Lola Rodríguez. Presente. Gracias. Augusto Ruppel. Augusto Ruppel.
Lucila Russo. Federico Salvador. Presente. Gracias. Daniel Sosa. Presente. Gracias. ¿Se escuchó? Eduardo, Ah, sí. Eduardo Tejeda. Presente. Gracias. Eduardo Tolava. Presente, profe. Gracias. Santiago Banotti. Presente. Gracias. Iván Sagusin. Iván Sagusin. Bueno. Muy bien. Profe, ¿me puede habilitar el ejercicio de cuentas bancarias? Santiago, Sí. cuentas bancarias. ¿Cuál era ese? El último. De casos de uso estamos hablando, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, lo dejo habilitado esta mañana. Bueno, gracias. Listo, ya está. Bueno, a ver, voy a mirar en la página del instituto el calendario. Semana del 11 al 15. Ah, correcto. Ahí está, ahí lo vi. Bien. Bueno. Ya veremos, a ver. La semana que viene les confirmo. Bueno, profe, gracias. Profe, la próxima clase, ¿a qué hora empieza? ¿Qué? La clase que sigue, ¿a qué hora más o menos la va a empezar? En un rato, pero todavía no lo definí, ¿eh? Ya les digo. Ok. Bueno, ¿lo vieron el ejercicio? Bueno, ahora se los explico. Ya lo tienen en el Classroom, ¿eh? Sí, sí, está, profe. Bueno, ahí se ve. Entonces, relacionado con el ejercicio número 2 de diagramas de clases UML sobre un sistema de gestión educativa para una facultad. Este ya lo hicieron, ya está resuelto. Según ese enunciado, ¿no? En base a ese enunciado. Ahora se requiere entonces realizar los diagramas UML de casos de uso y de secuencia. Habían hecho el de diagrama de clases, ¿no? Sí, De profe. clases. Entonces ahora, a partir de ese, armen los de diagramas de casos de uso y de secuencia. En particular, sobre el proceso de inscripción de un alumno en las materias. El enunciado hablaba de varias cosas, ¿no? En ese sistema de gestión educativa. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, en particular, hay que hacer foco en el de secuencia, ¿no? Estamos hablando, en el de casos de uso habría que incluir todas las acciones, todas las funcionalidades. Pero para el de secuencia en particular, hay que hacer foco en esos objetos, los que están relacionados con el proceso de inscripción de un alumno en las materias. ¿Cuál es la hipótesis? Que cada alumno podrá anotarse en varias materias para los cuales habrá que verificar que tenga aprobadas las correlativas.
En una segunda etapa, el profesor del curso y el coordinador de la carrera evaluarán la situación del alumno y aprobarán o no la solicitud. ¿Está bien? Bueno, la base ya la tienen del diagrama de clases. Bueno, a partir de ese diagrama, entonces, y del enunciado que ya tenían. Profe, ¿puede ser Sí. que no hayamos hecho eso? ¿Cómo que no lo hicieron? ¿En serio no lo hicieron? No, sí, es el segundo ejercicio de... Sí, yo creo que lo hicieron. Sí, es el de la facultad, era así. El de los alumnos. Sí, Lo habías entregado, no te preocupes. Fíjate en el aula virtual. Ah, ahí lo encontré, ahí lo encontré. Bueno, diagrama de clases, ¿no? Ya lo tenían ese. ¿Ok? Sí. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. ¿Está bien? Bueno, bien. Vamos dejando por acá la clase. Vayan tratando de resolver eso. El viernes que viene, si quieren, lo podemos llegar a ver. ¿Está bien? Si hay dudas, se consultan, pero traten de hacerlo. ¿Qué hay que hacer? ¿El diagrama de casos de uso y de secuencia? Sí, exacto. Sí, sí. Diagrama de casos de uso y de secuencia. En el de secuencia, consideren lo que les dije, ¿no? Los objetos que se incluyan deben ser objetos que existan como clases en el diagrama de clases, ¿no? Sí. Y las relaciones que incluyan ahí en ese diagrama de secuencia, es decir, los mensajes de comunicación de un objeto hacia otro objeto, deberían ser entre objetos que están en relación en el diagrama de clases. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Profe, le hago una consulta. La hipótesis va para ambos diagramas, ¿no? Caso de uso y secuencia. Para el de secuencia. Ah, secuencia. Ah, perfecto. Sí, sí. En el diagrama de casos de uso, traten de incluir todas las funciones definidas en el enunciado original. ¿Está bien? Perfecto, profe. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué es? I22. Bueno, y 45, 20:45 comenzamos con desarrollo. Dale, Bien. profe. Ok. No, profe. Bueno, para los que no cursan desarrollo, que tengan un excelente fin de semana. Con el resto, nos vemos pronto. Gracias, igualmente, profe. Saludos. Nos vemos. Chau, chau.